sin cesar perseveramos en nuestro Dios, en el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. A un árbol se lo conoce por los frutos. Producimos frutos de labios que confiesan el nombre de nuestro Dios. Andamos en pos de nuestro Dios. Todo el tiempo se presentan ante nosotros la vida y la muerte. Andamos en pos de nuestro Dios. Todo el tiempo se presentan ante nosotros la bendición y la maldición. Andamos en pos de nuestro Dios. Todo el tiempo, deliberadamente, en forma muy calculadora, voluntaria, esforzada, nos presentamos ante nuestro Dios y presentamos nuestros miembros ante nuestro Dios como instrumentos de justicia a su servicio. Nos presentamos a nosotros mismos como vivos de entre los muertos y rogamos a nuestro Dios ser edificados por Él, porque Él nos edifica casa de oración. Todo cuanto hacemos ante nuestro Dios lo hacemos y queremos orar como conviene, como es del agrado de nuestro Dios. Alabaré al Dios de Israel con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras del Dios de Israel, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es el Dios de Israel. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre, el principio de la sabiduría es el temor del Dios de Israel. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. La vida del hombre es como un instante en el tiempo de la eternidad. Somos como neblina que desaparece, como un soplo que va y no vuelve. Todo el tiempo nosotros andamos en pos de nuestro Dios. Nos apartamos y a Él oramos. Y nosotros agradecemos que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y hecho está, la Escritura no puede ser quebrantada. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. El Dios de Israel no se duerme, no dormita, no se adormece. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña. A Él rogamos que nadie nos arrebate su palabra. A Él rogamos que nos dé su hermoso Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios, del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. A Él rogamos, porque somos templo de su hermoso Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu del mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. No somos soñadores de sueños, no atendemos a los sueños que soñamos. No damos entidad a los sueños, no andamos en pos del engaño del corazón, no andamos en pos de sueños mentirosos. Agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo.
Agradecemos su palabra, sus visiones, sus revelaciones, cada pensamiento que en él persevera. Nosotros ya tenemos morada. El Dios de Israel es nuestra morada, nuestra mansión por largos días. Nosotros ya estamos vestidos con la armadura completa del Todopoderoso Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nuestros pies ya están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Despreciamos lo que el mundo nos ofrece. Nos regocijamos en nuestro Dios. Nos apartamos y a Él oramos. A cada uno llama por su nombre. Somos ovejas de su prado, de su rebaño, de su redil, ovejas de su mano. A cada uno nos llama por el nombre. Y sus ovejas reconocemos su voz. No seguimos la voz de los extraños porque no reconocemos la voz de los extraños. A nuestro Dios rogamos que envíe más obreros a su mies, hasta los confines del mundo. Bienaventurado el hombre que teme al Dios de Israel y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. El Dios de Israel es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Dios de Israel. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Nos regocijamos en nuestro Dios. El Santo de Israel, el campeón de Israel, el fuerte de Israel, el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y a Él oramos, solo en Él confiamos. Como Isaías, nosotros también podemos decir, porque el Dios de Israel nos enseña con mano fuerte a no andar por los caminos por los cuales anda este pueblo. Nos enseña a no temer lo que ellos temen, a no tener miedo. El Dios de Israel es nuestro miedo. El Dios de Israel es nuestro temor. Solo ante el Dios de Israel temblamos. Solo al Dios de Israel tememos. Él es nuestra alabanza. Él es nuestra salvación. Y a Él clamamos, nuestro Rey de gloria, el Señor de los señores, el soberano de los reyes del mundo. A nuestro Dios clamamos. El Dios de Israel, Hashem, Adonai, el Dios todopoderoso. Y rogamos a Él su voluntad en la AFA Superliga, en los vínculos con China iniciados en gestiones de gobiernos anteriores. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que Él nos esfuerza, Él nos disciplina. Venimos de diferentes madres, pero tenemos un solo Padre, el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y somos enseñados por Él.
También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falta liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y el Dios de Israel te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz. Él es la luz que resplandece en nuestras tinieblas. Agradecemos a nuestro Dios, que nos hace entendidos en los tiempos. Por ejemplo, somos enseñados, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber aguas. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y el Dios de Israel te lo pagará.
Y una vez más, el Dios de Israel nos enseña a través de su pueblo. Por ejemplo, después del 7 de octubre del año 2023, día en el cual la organización terrorista de Hamas entró en territorio soberano de Israel y asesinó y cometió todo tipo de atrocidades e incluso llevaron secuestrados e Israel, razón por la cual comenzó una guerra, Israel llevaba camiones que llevaban toneladas de ayuda humanitaria a Gaza, aunque los terroristas eran palestinos de Gaza. Y como vemos, Israel tuvo la mano abierta para los niños de Gaza, y en Israel hay pobres, y en Israel se multiplicaron los huérfanos, y en Israel se multiplicaron las personas que perdieron seres amados, pero tuvieron la mano abierta para compartir con los niños de Gaza. Agradecemos a nuestro Dios, cada titán de la fe. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos hace ver. Él es la luz que resplandece en nuestras tinieblas y nos enseña a guardarnos de nuestra propia maldad. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos esfuerza y nos enseña, porque Él nos edifica. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra salvación. Agradecemos a nuestro Dios que Él pone paz dentro de cada uno y Él es el que da dones, talentos, despierta nuestro limpio entendimiento y también despierta nuestros oídos a la corrección, porque vemos lo que muchos quisieron ver y no vieron, y escuchamos lo que muchos quisieron escuchar y no escucharon. Agradecemos a nuestro Dios, que hace resplandecer su rostro sobre nosotros, que nos mira con agrado, que nos concede su favor. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestro príncipe de paz, nuestro rey de paz, rey de Salem, rey de justicia. Y a Él clamamos. El Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Toda autoridad por Él es establecida. Rogamos a nuestro Dios, porque un reino dividido no va a permanecer. A un árbol se lo conoce por los frutos. Nosotros oramos, somos casa de oración, no privilegiamos lo secundario. En nuestro Dios confiamos. Solo Él nos hace vivir confiadamente, muy bienaventurados, muy bendecidos. Él nos libra del mal, del malo, de malas asociaciones, de hombres, mujeres de astuto corazón. Él nos libra de los que son anatema, maldición, de los que practican pecados de muerte. Él nos libra de vendas mágicas, de lazos mágicos. Él nos libra, Él rompe los lazos de los cazadores de almas. En el nombre del Señor Jesucristo se rompen, se deshacen todas las obras de Satanás. El Dios de Israel es el guardador de nuestras almas. Él guarda nuestra entrada, nuestra salida desde ahora y para siempre. En el Dios de Israel nosotros descansamos. Él nos sustenta y a Él clamamos, porque un reino dividido no va a permanecer. Y rogamos su voluntad en el presidente Milei, que es la autoridad que puso sobre Argentina, y rogamos la voluntad del Dios de Israel en cada persona bajo autoridad. Rogamos que cada pacto que establezcan las autoridades en ejercicio de sus funciones
sean del agrado de nuestro Dios. Y las que no son del agrado de nuestro Dios, rogamos a nuestro Dios que dejen de ser. También oramos por buscando, rogando, suplicando la voluntad de nuestro Dios en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Oramos por cada candidato que se va a presentar en elecciones de ahora en más, en comicios, en elecciones. Oramos por cada candidato que va a ser elegido por el pueblo de ahora en más, en comicios, en elecciones. Oramos también por Lisandro Catalán. Oramos también por cada candidato que va a ser elegido, especialmente en el año 2027. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición, nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto, hombre sabio, en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta que gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para las brasas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Cuando su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa
atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Agradecemos a nuestro Dios, que su palabra es la espada de doble filo, y penetra a cada uno, y atraviesa a cada uno, y descubre lo que hay en el corazón. No llamamos a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Y a nuestro Dios clamamos y rogamos que Él, porque oramos no confiados en nuestras justicias, sino en sus muchas misericordias. Agradecemos que Él nos enseña a entresacar lo precioso de lo vil. Agradecemos que Él nos enseña y a Él pedimos perdón por ser necios. Y a Él clamamos y rogamos su voluntad en las reformas electorales que pide el pueblo respecto a si de ahora en más se va a utilizar la boleta partidaria antigua, la boleta única papel, voto electrónico u otro método. Porque en las últimas elecciones, aunque muchos hablaban solamente de la boleta única papel, también, además de Tucumán, en otras partes se utilizó la boleta partidaria antigua. También oramos a nuestro Dios y rogamos su voluntad en el sistema de acoples. Rogamos la guía del hermoso Espíritu Santo del Dios de Israel para el electorado al votar. Rogamos que cada comicio acontezca con transparencia. Descansamos en nuestro Dios. No estamos afanosos por nada. En cambio, oramos por todo, sabiendo que el Dios de Israel nos suple lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nos enseña: cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras del profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Dios de Israel, su Dios, los está probando para saber si aman al Dios de Israel, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. En pos del Dios de Israel, su Dios, andarán, a Él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A Él servirán y a Él seguirán. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Dios de Israel, su Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de dura servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Dios de Israel, tu Dios, te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron, de los dioses de los pueblos que están en sus alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, no consentirás con él, ni le prestarás oído. Ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera,
por cuanto procuró apartarte del Dios de Israel tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades, que el Dios de Israel tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ustedes no conocieron. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto al Dios de Israel, tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que el Dios de Israel se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti y te multiplique, como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz del Dios de Israel, tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos del Dios de Israel, tu Dios. Andamos en pos de nuestro Dios. A Él adoramos, a Él servimos, con Él es nuestra fidelidad, con Él es nuestro pacto. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios, con toda la mente, con la alegría, con el tiempo que tenemos, la atención. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios. Existimos para hacer la voluntad de nuestro Dios, y no Él la nuestra. A nuestro Dios reconocemos como nuestro hacedor, como nuestro creador, como el Señor de la viña. Y todos los demás simplemente somos administradores o mayordomos. Por ejemplo, hoy escuché una canción que decía que se sentía bien siendo Dios. Y recordé que el presidente Milei, en un discurso muy sentido, dijo: ustedes no son dioses. Agradecemos que reconocemos a nuestro Dios, porque Él es Dios. Y como el presidente Milei, también podemos decir: ustedes no son dioses. Nosotros tenemos Dios. El Dios de Israel reina. Nosotros no somos dioses. El Dios de Israel es Dios de dioses. Es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. El Dios de Israel es nuestro Dios. El Dios de Israel reina. El Dios de Israel reinó. El Dios de Israel reinará eternamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y oramos por la voluntad de nuestro Dios en todos los que desprecian su palabra.
Oramos por la voluntad de nuestro Dios en cada mayordomo, en cada administrador, porque, como hemos mencionado, el Dios de Israel es el Señor de la viña y todos simplemente somos administradores o mayordomos de cada recurso que Él nos ha confiado. Oramos a nuestro Dios por todos aquellos que no quieren dar cuentas de su mayordomía, por todos aquellos que no quieren dar cuentas de su administración. Oramos por todos aquellos rogando la voluntad de nuestro Dios en los que no quieren ser auditados. Andamos en pos de nuestro Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Por torpe que uno sea, en el camino de la santidad no nos vamos a extraviar, porque el Dios de Israel está con nosotros, y Él nos guía por el camino, por la verdad y por la vida, por el camino de la santidad. Y somos santificados en su verdad. Su palabra es verdad. Solo en el Dios de Israel confiamos, solo en Él descansamos. Y Él nos enseña. Hijos son del Dios de Israel, su Dios. No se sajarán ni se raparán a causa de muerto, porque eres pueblo santo al Dios de Israel, tu Dios. Y el Dios de Israel te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podrán comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas, y que rumiare entre los animales, ese podrán comer. Pero estos no comerán entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, les será inmundo. De la carne de estos no comerán, ni tocarán sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podrán comer, todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comerán. Inmundo será. Toda ave limpia podrán comer. Y estas son las que no podrán comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podrán comer, ninguna cosa mortecina comerán. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo al Dios de Israel, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Dios de Israel, tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas
a temer al Dios de Israel, tu Dios, todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que el Dios de Israel, tu Dios, hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Dios de Israel, tu Dios, te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Dios de Israel, tu Dios, escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante del Dios de Israel, tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Dios de Israel, tu Dios, te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. El Dios de Israel guió a su pueblo a través de Moisés, en tiempos de Moisés, y él guía a su pueblo en todo tiempo. Desde luego que en la actualidad, cuando otros adoran a otros dioses, no se los apedrea. Pero la fidelidad de nuestro Dios es para siempre. Sin cesar, elegimos a nuestro Dios. No andamos en dos caminos. Adoramos y servimos a nuestro Dios. Y en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Un reino dividido no va a permanecer. El Dios de Israel hizo entender al rey David el diseño del templo que iba a construir Salomón, el hijo del rey David. Y el Dios de Israel puede hacer que sus escogidos entiendan sus diseños, su voluntad. A nuestro Dios clamamos y rogamos su guía respecto a la plataforma electoral para la Libertad Avanza en Tucumán, para la Libertad Avanza en Argentina, en las próximas elecciones. Toda autoridad por el Dios de Israel es establecida. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada autoridad, porque el Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Rogamos su voluntad en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la Libertad Avanza en Argentina, en la Libertad Avanza Tucumán, su voluntad en Lisandro Catalán, en la reelección del presidente Milei en el año 2027, rogamos la guía del hermoso Espíritu Santo del Dios de Israel para todo el pueblo en los próximos comicios y en todas las elecciones de ahora en más. Rogamos a nuestro Dios su guía para cada uno. El Dios de Israel no hace excepción de personas. Él guió a su pueblo en tiempos de Moisés y agradecemos que el que pide, recibe. Y pedimos su voluntad que es buena, agradable, perfecta. Él nos enseña. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron:
ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Como cada uno, que como Pablo, como los apóstoles, como el Señor Jesús, que fueron judíos y también cristianos, nosotros perseveramos en nuestro Dios. Y oramos porque el Dios de Israel tiene pueblo para su gran nombre en toda tribu, pueblo, raza, lengua, linaje, nación, y en las manos del Dios de Israel están los tiempos de cada uno, y Él añade a su reino a los que han de ser salvos, como somos enseñados. Pero endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor, todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban,
Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata de templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de su imagen que cayó de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente, porque han traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de su diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Oramos por cada líder que invoca el nombre de nuestro Dios. Por ejemplo, Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Abascal, Santiago Peña, Zelensky, Novoa Paz, Cast Mulino. También oramos por Boris Johnson, entre otros. Agradecemos que, como habló
el primer ministro de Israel cuando mandó un cálido saludo a los cristianos, haciendo referencia a cuando Jesús entró al templo y echó las mercancías que se vendían en el templo por su celo. Y esto pasó hace más de 2000 años, lo que da cuenta de la existencia de Israel, porque la gran diosa Diana que adoraban los efesios, ninguno la conoce, pero al Dios de Israel, que no desampara a su pueblo, lo conocemos todos, porque su pueblo sigue en pie. Él tiene pueblo para su gran nombre en toda tribu, raza, pueblo, lengua, nación, en todo linaje. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. El Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. Él no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Y somos enseñados por él. Así ha dicho el Dios de Israel: ¡Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Dios de Israel! Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Dios de Israel, y cuya confianza es el Dios de Israel, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Perseveramos en nuestro Dios. A Él adoramos, a Él servimos y oramos por su voluntad en cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, y es una oración exactamente igual para los que nos consideran sus enemigos. Descansamos en nuestro Dios, nuestra salvación, nuestra esperanza, que nos da el escudo de su salvación, y santificamos el nombre de nuestro Dios, el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y rogamos su voluntad en todo el Medio Oriente, en Irán, en los ayatolá, en Ali Khamenei, Erdogan, en los niños persas. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Cuba, en Venezuela, en Israel, en Argentina, en toda la tierra, porque con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Nosotros santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.